¿vale? Para ir iniciando este acto. Segundo preámbulo, a los que acabáis de llegar, os diré que estáis en la villa, fijarse bien, probablemente con jurisdicción propia más pequeña de España. Probablemente. Yo no soy historiador, bueno, verdaderamente no soy nada, más que un antiguo maestro de pueblo, pero he hablado con historiadores, con gente que controla, ¿vale? Y esta afirmación me han dicho que es bastante verdadera. Mirad, tenemos registros de la Edad Media, no me pienso enrollar, registros de la Edad Media que avalan esta afirmación. Y os decía que este pueblo, cuando antes estaban los niños aquí, decíamos, bueno, y si nos preguntan qué tiene este pueblo, si nos preguntan qué tiene, yo qué sé, Alcobendas, Madrid, Soria capital, enseguida mencionamos 7 u 8 cosas. Pues yo, para la gente que es la primera vez que venís aquí, quiero deciros alto y claro que este pueblo tiene una villa romana de hace más de 2000 años, de ahí el interés que tenemos desde la asociación por conservar esta memoria e incluso potenciar en lo que podamos el argumento de, en fin, de nuestra existencia, ¿no? Como os decía, una villa romana que tiene sentido porque era asentamiento romano, descansadero de la calzada Uxama-Tiermes. Pero es que tenemos un acueducto romano, tenemos 12 fuentes permanentes que son un tesoro, tenemos un rollo en la plaza de la villa de 1798 que es una maravilla. Tenemos de reciente inauguración, ¿verdad?, el Huerto Poeta, que a mucha gente le entusiasma. Y haremos otras cosas porque estamos en esos proyectos. Y tercer preámbulo, ¿y por qué aquí nosotros? Mirad, el día 21 de abril, bueno, anteriormente yo recibí una llamada para poder hacer una colaboración en la Plaza de las Cortes de Madrid. El hombre que organizaba aquel evento, que organizó, es José Fernando, y yo le dije, digo, ¿y yo qué pinto allí? Y entonces me dijo, pero bueno, pues tú no puedes hablar de tu pueblo y del Huerto Poeta. Digo, eso sí, hablar de mi pueblo y del Huerto Poeta, y allí nos presentamos en la Plaza de las Cortes, como algunos de aquí sabéis, hicimos un rato extraordinario, y entonces yo le propuse, pues mira, José Fernando, si tú me das un texto, podemos poner una lámina, lógicamente referida a Cervantes, y en este caso pues a un capítulo de la parte primera del Quijote, y pusimos la lámina en lo que llamamos la plazoleta de Cervantes, allí abajo en una chopera, que es un paraje precioso. Entre paréntesis os diré que hemos mandado una comitiva al Alto del Campillo para que sople, a ver si se despejan las nubes y sale el sol después de las 3:30 y podemos luego hacer una visita a la plazoleta de Cervantes. En todo caso, lo que ahora procede es la inauguración que hubiéramos hecho allí, y por lo tanto ya queda presentado como amigo, porque no voy a sacar el historial, esta es una fiesta de socios y de asociación, y por lo tanto su currículum profesional y personal extensísimo, yo no lo voy a sacar así. Aquí lo que sí que pido es poner las manos y darle un aplauso fuerte. Un abrazo. Cuando quieras. Bueno, quiero deciros que este aplauso que acabáis de dar no se refiere a mi persona, sino que está dedicado a Alfonso, que con mucho cariño me ha presentado y ha hablado de las virtudes del pueblo. Nos conocimos, como él ha dicho, con motivo de una cuestión cervantina, y esta cuestión cervantina nos hace ir andando por caminos que no sabemos a dónde nos llevan. Ya decía Cervantes en boca de Don Quijote que las aventuras están por venir en el camino del Toboso. Y no ha sido esta vez camino del Toboso, cuando de forma quijotesca, ya veis que me he revestido, porque cuando uno se acerca al lugar sagrado se tiene que revestir, y me he revestido con la chambra de manchego, para dar un poco el tono de la circunstancia. Y digo que no es de camino del Toboso, sino de este pueblito, para hablar. Voy a hablar de 3 cosas. Voy a hablar de 3 cosas. Lo primero que voy a hablar tiene que ver, y estas cosas van a justificar toda esta cuestión. Tiene que ver con la comunicación. Lo segundo tiene que ver con la educación, y lo tercero tiene que ver con las personas. Y voy a hablar de la comunicación.
Parece tan lejos y tan distante las tierras de Soria de las tierras de la Mancha. Y hay que cruzar Madrid y cruzar muchas tierras liegas, muchas tierras sin cultivo, hasta poder llegar a las lagunas de Ruidera. Pues no es verdad. Las tierras de Soria y las tierras de la Mancha son tierras que están unidas y que han estado unidas siempre, en los siglos, en los siglos, en los siglos. ¿Por qué han estado unidas? Por la civilización romana, como antes decía Alfonso, pero por un elemento fundamental que era la cañada soriana. Todos sabéis de lo que hablo, y la cañada baja a la Mancha, y baja y se junta con la conquense, y se juntan con las veredas, con los corceles, con los raíles, con los ramales. La cañada no es un sitio por donde solamente va el ganado. No, no. Por la cañada van las personas, y por la cañada van tres cosas importantísimas, que son las personas, las cosas y las ideas. Quiere decirse que la cañada, que pasaba cerca de los batanes, de los molinos, de las ventas, de las caleras, de los chozos, era un sitio por donde las ideas circulaban de la Mancha hacia arriba y de Castilla y de Soria hacia la Mancha. Esta cuestión se ha ido haciendo con otro tipo de canales de comunicación. Y hoy estos canales de comunicación son las carreteras, y es el AVE, y son los aviones. Pues estoy absolutamente seguro de que en los canales de comunicación modernos el encuentro entre las personas y el traslado de las cosas es muchísimo menor que lo era entonces. Ahora se sustituye con las televisiones, las radios y las redes sociales. Bien, pues de este asunto tomó buena nota Cervantes, y tomó buena nota de forma un poco humorística. Ya sabéis que el Quijote es una obra que a través del humor nos va llevando al conocimiento de las costumbres, del carácter, de la época, y en este caso utiliza un rasgo humorístico. Y creo, si mal no recuerdo, corregirme los cervantistas más avezados, en el capítulo 15 se habla de la aventura con los yangüeses. Los yangüeses no son otros más que los habitantes de Yanguas, un poco más arriba, que bajan por la cañada llevando su ganado caballar y mular, porque irían a venderlo a Sevilla o lo que fuese. ¿No? Bueno, pues en mitad de la cañada se lo encuentra Don Quijote y Sancho a los yangüeses con sus mulas y sus caballos. Y Rocinante, que era un caballo Rocín antes, decía Cervantes, que había sido Rocín antes, algo le tenía que quedar de Rocín al muchacho, porque se fue allí a las mulas, ¿no? Y entonces los yangüeses dijeron, ¿dónde va esto? ¿Dónde va esto? Esto no puede ser así. ¡Bum, bum! Y apartaron a Rocinante a palos. Don Quijote, que ve que a su caballo le pegan, pues vuelve a hacer lo mismo y se produce la aventura donde los yangüeses apalean a Don Quijote y a Sancho, y el capítulo se va desarrollando. Como veis, el encuentro entre las personas, el comercio, las ideas, la comunicación, la cañada fue un elemento y sigue siendo un elemento importantísimo en este asunto. Yo de niño viví en un campo cercano durante temporadas, en un pueblín chiquitín, Córcoles se llamaba el pueblín, y era un pueblín que estaba formado fundamentalmente de caseríos, de bodegas, de cosas, y por allí pasaba la cañada, y mi abuelo salía con una garrafa de vino grande, y cuando venía la gente por la cañada, salía a ofrecerles y a tener ese ratito de comunicación. Bueno, pues el primer asunto del que quería hablaros os he hablado. El segundo asunto tiene que ver con la educación, pero tiene que ver con el día de hoy. Y os voy a decir que hoy es fiesta, ¿verdad? Y muchísimas gracias por estar aquí, porque la verdad es que es de agradeceros estar aquí y habernos recibido y recogernos con esta cosa. Hoy es fiesta nacional, es el Día de la Raza, es el Día de la Hispanidad, si mal no recuerdo es el Día de la Guardia Civil, es el Día del Pilar, es el Día de la Patrona de España, pero es el día también en que podemos conmemorar otra cosa. Y la otra cosa que yo quiero recordaros, porque voy a contaros sobre esto, es
el momento en el que muere un soriano ilustre, absolutamente ilustre, que está muy perdido en el montón de papeles y en el mare magnum en el que vivimos. Este soriano se llamaba Julián Sanz del Río. No sé si habéis oído hablar de él o alguien lo conoce o tal. Julián Sanz del Río vivió sus primeros años en Soria y a los 10 años, muerto su padre y quedado huérfano, se fue a Illescas. Illescas es un pueblecito de Toledo. Daros cuenta cómo se juntan otra vez Soria y La Mancha, cómo se van juntando en este asunto. Y él fue un muchacho muy avezado que hizo estudios de filosofía y de derecho y obtuvo cátedra en la Universidad Central de Madrid. Se le ofrecieron varias veces el rectorado de la universidad y decantó, no lo quiso el rectorado, y se le dio una beca para ir a estudiar a Alemania. A su vuelta de Alemania, el filósofo y doctor en Derecho viene con el conocimiento expreso de la filosofía de Krauss y empieza a poner en la Universidad Española el krausismo. No sé si sabéis de lo que estoy hablando, pero lo voy a matizar porque lo voy a aclarar. El krausismo es un conjunto de pensamientos, es un sistema filosófico que nos lleva hacia la educación y la cultura como los elementos fundamentales en el desarrollo humano, a la creencia en que el ser humano es capaz de resolver todos los problemas que tiene y que está condenado a entenderse, a la creencia en la razón, al culto a la ciencia experimental, al liberalismo, al progreso, al derecho, al civismo y a la creación de toda una serie de elementos que voy a relatar, que daros cuenta que estoy hablando de 1850, 1880 hasta 1900 aproximadamente, de la última parte del siglo XIX. Bien, pues en este momento el krausismo que lleva adelante Sanz del Río en sus cátedras, se incorporan a él personajes como Castelar, Nicolás Salmerón, Pi Margall, Ortega, en fin, toda una serie de los grandes filósofos, los grandes pensadores de aquel tiempo. Fernando de Castro, Giner de los Ríos. Fernando de Castro pone en marcha por primera vez en España las escuelas de mujeres y organiza en Madrid unas escuelas laicas paralelas a la universidad a la que solamente van mujeres. Y Julián Sanz del Río es el alma de lo que se conoce como la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza nos genera luego la Junta de Ampliación de Estudios, la residencia de estudiantes, la residencia de señoritas. Todo el desarrollo de la edad de plata de la cultura española y del pensamiento de la cultura española metido por dentro la generación del 98, parten de aquellas ideas krausistas que un soriano, Julián Sanz del Río, llevó a puerto. Y hoy se celebra también el aniversario de los 160 años de su muerte. Y por eso pues, he querido traerlo para compartirlo con vosotros. La tercera cosa de la que os hablo, y voy terminando, habla exclusivamente de las personas, porque los pueblos los hacen las personas, los proyectos, el desarrollo y las civilizaciones las hacen las personas. Nuestras tierras, y no voy a remontar a la historia, han sido tierras en las que han llegado todas las civilizaciones posibles habidas y por haber para afincarse y llegar al estado de desarrollo que se ha conseguido. Pero también junto a ese desarrollo se ha producido una gran depresión. Y hoy nos encontramos en Castilla-La Mancha y en Castilla-La Vieja, y en Soria, en Salamanca, en Cuenca, en Guadalajara, con un problema terrible, un problema que llamamos
la España vaciada. Bueno, pues yo quiero deciros que esto no es nuevo. Nuestras tierras se han vaciado y se han repoblado muchísimas veces a lo largo de la historia. En el siglo XVII, en el XVI, cuando se conquista Granada, después de la Guerra de las Alpujarras, hay un proceso de doble repoblación. Los castellanos bajan a poblar los pueblos enteros de Granada. Esto lo conocemos por los famosos libros de Apeo, donde se llegaba al pueblo y llegaban como hemos llegado hoy, ¿verdad? Con el autobús, llegaban con sus carros, con sus cosas y tal, y entonces se apuntaba en el libro, la familia de fulano de tal, que está compuesta por tal y tal y tal y tal, se le conceden las tierras tales, con tanta extensión, con tantos árboles, con tal y tal, se repoblaba el pueblo en todos los sentidos. Y los moriscos subían y repoblaban Castilla. Por eso se mantuvieron luego las relaciones mixtas en muchos de los pueblos entre moriscos y tal. Esto ha sucedido muchas veces, ha habido muchas repoblaciones. España a mitad del siglo XX sufre un descalabro terribilísimo, del cual no voy a hablar, porque con utilizar el adjetivo terribilísimo ya sabemos todos a lo que me refiero. Y posterior a él, en las décadas de los años 40, 50, 60, se produce un fenómeno de migración interna de primerísimo orden y la mayoría de los pueblos quedan abandonados. Y entonces la población se concentra en España alrededor de Madrid y un amplio cinturón y todas las cornisas literales, la cantábrica, la levantina. Y es allí donde se desarrolla la industria, donde se desarrolla el comercio, donde se desarrolla la economía. Por eso, claro, la gente de los pueblos se va a estos sitios, porque en sus pueblos se va perdiendo eso. Esto tiene que ver con eso que todos llamamos la transformación verdadera del antiguo régimen. Cuando desaparece el barro, cuando es sustituido por el plástico, cuando desaparecen las industrias domésticas y tradicionales y son sustituidas ya por los primeros incipientes supermercados. Bien, este problema en aquellos años se medio enfocó para resolver y se medio enfocó con un instituto que se montó en el Estado que se llamó el IRIDA. No sé si conocéis, habéis oído hablar del IRIDA. Era el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Bueno, pues este instituto, dándose cuenta de lo que estaba pasando en los pueblos, que se estaban vaciando de gente, montó un proyecto de pueblos de colonización y generó pueblos que volvió a hacer un proceso de repoblación como históricamente se había hecho durante muchos años. Bien, ahora, en el momento que estamos viviendo, con la mayor posibilidad de desplazamiento, con la mayor posibilidad de estar informados, por las redes, por la comunicación, por la televisión, el fenómeno se está repitiendo y se está repitiendo a pasos agigantados. Hace unos meses, por una razón que yo tenía pendiente, tuve que repasar cuál era la situación de la población en las provincias y repasé Castilla-La Mancha y por extensión también Castilla y León. Todas las provincias de Castilla-La Mancha, prácticamente todas, están perdiendo población de manera importante. Menos dos casos, que no vienen a ser más que lo mismo que acabo de decir. El corredor de la Sagra y el corredor del Henares. Los corredores de pueblos y de industria que llegan a Guadalajara y a Toledo porque están absolutamente vinculados a Madrid. Lo demás está perdiendo. Habrá que buscar entre todos, porque ahora sí que somos una sociedad civil amplia, con capacidad de pensamiento, pensamiento libre, pensamiento de progreso, que nos viene del krausismo, y tendremos que buscar entre todos las formas de resolver esta cuestión. Y como hoy nos estamos hermanando para buscar formas de vivir en desarrollo y en progreso y en felicidad en adelante, voy a traer a colación al último soriano, esta vez un soriano forastero, pero un soriano forastero que ha sido internacional y que sigue siendo internacional y que alimenta muchos de nuestros espíritus y nuestros corazones. Hemos repartido unas hojitas en el bus, por ahí las tenéis, los compañeros que hemos venido de Madrid. ¿Tenéis las hojitas? ¿Tenéis las hojitas dispuestas, Paco? Paco, ¿no te veo? Sí, no te veo, Paco. Bien, veo que lo tenemos claro. Bien, quiero deciros esto porque queremos que los que estabais esperando seáis también partícipes de lo que vamos a hacer ahora mismo. Porque yo creo que vamos a hacer un ritual pequeñito en el que vamos a recoger todo lo que yo he dicho
y lo vamos a lanzar hacia el futuro. Y lo vamos a lanzar ni más ni menos con un texto de Machado. Y con este texto de Machado, si tenemos suerte, pues, ¿quién inicia? Paco, ¿inicias? Vamos, vamos. Cuando queráis. Los demás no seguís porque vais a ver que os lo sabéis. Nunca perseguirá y llegará que los hombres miraron. Cuando los mundos suspiren y rayos y reptiles como pompas de jabón. Queremos saberlos pintarse, se soñarán. Súbitamente nunca perseguirá ni dejar en la memoria golpe a golpe. Sobre los bosques se visten destinos, caminante no hay camino, Se hace camino al andar, verso a verso. el polvo de un país vecino. Caminante no hay camino, se hace camino andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el video no puede hablar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve nada, caminante no hay Camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Bien, pues muchísimas gracias por aguantar este ratito y ya sabéis, caminantes, no hay camino, que el camino se hace al andar, golpe a golpe, verso a verso y juntos en adelante. Queda inaugurada la plaza. Gracias. Genial, genial. Por favor, Víctor y Juan, ¿dónde estáis, Víctor, Juan? Llámales, por favor. Porque, mira, vamos a nuestro presidente. Víctor no lo sabe, se marcha. No están. Sí. A ver, que veo. Noemí, Domi, porfa. ¿Tenéis la amabilidad de hacer la entrega? Alucinante. Un aplauso, por favor.
Gracias, Noemí, Domi, muchas gracias. Gracias, José Fernando. Enseguida os llamamos. Fuera de lo previsto, pero ya que con José Fernando y los de la Casa Regional habéis tenido este hermosísimo detalle, lógicamente Machado está presente en nuestro huerto poeta y bueno, y lo llevamos los sorianos a Machado, a Bécquer, a Gerardo Diego, lo llevamos continuamente. Pues voy a sacar voz para regalaros de Machado este inmenso poema también, que es: yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Gracias. Gracias.